No sé si ven el conejito, ahí tiene una orejita, tiene la otra orejita más chiquitita, su ojito y su cara típica, la de un conejito. Un conejito, ahí tenemos un conejito, cabrón. ¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. El día de hoy me encuentro aquí en la tercera región, específicamente en Caldera. Un lugar de verdad muy místico, un lugar diferente que te puedes encontrar a la orilla de la carretera. 15 kilómetros al norte de Caldera, aquí en la tercera región, te encuentras con uno de los lugares más interesantes de Chile, a mi parecer, creo. Y claro, es un zoológico. Bueno, ustedes dirán, pero Klaus, en Santiago hay 2 zoológicos, en mi ciudad hay un zoológico, por ejemplo, no sé. A lo largo de Chile hay muchos zoológicos, pero son muy pocos, o quizás este sea el segundo zoológico quizás que hay en Chile de Piedras. Sí, como lo escuchan bien, estoy en el zoológico de Piedras. Es uno de los lugares de viento más grandes del mundo. Y bueno, tafoni se les llama cuando son formados por el viento, como lo son las piedras del zoológico de Piedras. Y bueno, son miles de los años que han pasado para poder llegar a tener este zoológico de Piedras aquí en el norte de Chile. Y bueno, como les digo, no son animales, sino que es un zoológico solamente de piedras. Pero bueno, vamos al lugar y vamos para allá para que se los muestre, hijos de la Pachamama. Para que se ubiquen un poco en contexto, allá está el mar. Esto que pasa por aquí es la carretera que va de sur a norte, y bueno, y de norte a sur. Para allá, miren para allá. ¡Wow! Es increíble la cantidad de piedras. Está lleno de piedras literalmente, como también por el lado de acá. Para allá está el zoológico de Piedras. Todo eso es el zoológico de Piedras, y ustedes pensarán que estaban encerradas para que no se arranquen. Obviamente no, es un zoológico sin rejas, no es necesario, ya que no son animales y tampoco se van a arrancar las piedras. Están aquí hace miles de años y el viento le ha ido haciendo formas, y algunas parecen elefantes, otras parecen hipopótamos y así. El día de hoy me encuentro con el papá de Klaus. Saludos, estamos aquí en el zoológico de Piedras. La verdad es que llama bastante la atención los forados que tienen las piedras y las formas. ¿Cómo se hicieron esto? No sé. Ahora lo vamos a averiguar. De lo primero que vemos al entrar al zoológico de Piedras son, obviamente, piedras. Piedras aquí entre medio de la arena o de la tierra. Y bueno, ahí está el Pachamóvil junto con un colectivo. Y aquí hay unas cositas como unas mesitas para las personas que vengan. Y miren aquí, tenemos cartelitos para que no crean que le estoy diciendo mentiroso. Ahí dice, Zoológico de Piedras. El desierto florido es un fenómeno que se produce solo en el desierto de Atacama. Bueno, y no sé por qué hablan del desierto florido si estamos en el zoológico de Piedras. Bueno, debe ser para las ocasiones en que está el desierto florido. Justo ahora está, miren cómo está ahí, se ve verdecito. Y hay muchas plantitas chiquititas como esas que están ahí, miren. Miren allá, hay de colores. Y estamos en pleno desierto, para que tomen un poco el contexto. Bienvenidos al zoológico de Piedras. Permanece los senderos, escala seguro, bueno, recomendaciones típicas. Y se ven claramente algunos senderos que están rodeados por piedra, y bueno, para allá senderos para entrar con el auto, ya que el campo o el zoológico es bastante amplio hasta allá arriba. Miren las piedras cómo están, producto del viento, cómo han ido quedando producto de miles de años. Estas piedras sí que tienen historia. Estas piedras eran submarinas, sí o sí. Miren los hoyos que tienen, es como que si le hayan perforado aquí, pero el viento ha ido haciendo estas formas. Increíble. Y miren para allá, lleno. Mira, Claudio, esa piedra tiene forma de algo. No sé si le ves. Por ejemplo, ahí tiene la nariz, la boca, los ojos. Hasta el pelo se puede ver que es así como que cae, ¿no? Esa dice el papá de Klaus. No sé si ustedes la encontrarán cara de algo. Tiene como una cara de pescado, yo encuentro. Bueno, aquí por si acaso, el zoológico es totalmente gratis. Uno puede entrar en cualquier momento, cuando quiera, bajarse del auto y listo. O incluso andar en auto por dentro, porque es un zoológico tan grande que puede hacerlo modo trekking, caminando o por auto. El único requisito que se necesita, y es de verdad muy necesario, es la creatividad y la imaginación, porque miren, está lleno de piedras. Ahora depende de ti qué animal le encuentras. Si encuentras un pájaro, puedes encontrar hasta dinosaurios, pero va a depender de tu mente. Y bueno, chiquillos, lo único que he encontrado es una caparazón de una tortuga. Ahí. Miren, para que de verdad lo vean de cerca, está lleno de hoyos así como esto. Miren, me cabe mi mano acá adentro. Esa no, más chiquitita. Esta sí, esta gigante.
mi mano se ve chiquitita. Y así como esta piedra, tienen esa, para allá. Miren, allá anda una persona también, buscando animales. Y bueno, para allá también y para allá también. Estaba mirando esta piedra y parece como que si fuese la cabeza de una lagartija. ¿No creen ustedes? Como que tiene la boca abierta y está con su ojito ahí, una lagartija. Para acá, miren, esta otra piedra tiene hasta un brazo ahí. ¿Qué podría ser? ¿Qué se imaginan ustedes que sería esta piedra con un brazo, literal? Miren, ahí tiene como un brazo. No sé si lo alcanzan a ver. Y para acá, no sé, todo queda en la imaginación. Miren por este otro lado cómo se ve esta piedra, de verdad. Primero que todo, la piedra es gigante. Segundo, la piedra tiene hasta una cueva por dentro, miren. Es que hueca por aquí dentro, por aquí tiene eso. Wow, qué gigantesca y qué bonita a la vez. Ahora queda a la mente cada uno qué cosa puede ser. Miren esa otra de allá. ¿Cómo es? La de allá. Como les dije de un principio, el zoológico es gigantesco. Miren, allá partimos por allá abajo. Pero les digo la verdad, hasta este momento no he podido encontrar con un animal así. Yo creo que lo que les falta aquí al zoológico de piedra es colocar un cartelito que diga esto es un hipopótamo, este es un elefante, esto es una jirafa, no sé. Pero como para ayudar a la gente que no tiene tanta imaginación como yo quizás, en encontrar las cosas más fáciles. Bueno, que la verdad también es gigante. Puede que de aquí al cerro que está ahí arriba haya más animales, pero de verdad que está muy lejos porque es gigante. Miren, ahí hay un cartelito. Vamos a ver lo que dice. Bueno, al lado de esta piedra tan bonita hay un cartelito el cual dice nada. No dice nada, literal no dice nada. Miren, es un cartelito, pero que está aquí sin decir nada. Bueno, a lo mejor el sol hizo que se borrara lo que estaba escrito ahí, no sé. Pero bueno, creo que eso falta. Unos cartelitos que digan dónde están los animalitos. Amigos, ¿saben qué? Miren, aquí como observando bien, como imaginándome, no sé, esa la veo como la boca de un hipopótamo, ¿sí o no? Miren como que ahí hay un diente, está el otro diente y ahí su nariz. Y ahí está su boca abierta. Y para allá el hipopótamo, ahí como un hipopótamo gritando. Bueno, puede ser, nosotros nos imaginamos. Miren, para que vean que es cierto, allá anda una camioneta. Y andan también buscando más animales en el zoológico de piedras, para que vean que es gigante, incluso se puede entrar con auto. Encontré la cabeza de un gorila aquí. ¿Sí o no tiene cabeza de gorila? Como que arriba tiene su cabeza, ahí tiene sus ojos, su ojo y su otro ojo, y abajo tiene su boca ahí gritando como hacen los gorilas. Y por acá, miren, ese de allá parece la nariz de un tiranosaurio rex. Y arriba, los cachitos típicos del dinosaurio, la nariz típica de un tiranosaurio rex, los ojos que están ahí tapados por esta piedra, y abajo la boca. Un tiranosaurio rex. Lo que me he dado cuenta, amigo, es que va a depender de la imaginación de cada persona y también que tienen que verlo de diferentes formas, de diferentes ángulos para poder encontrar algún animal. O si no, van a estar dando vueltas todo el día por aquí sin encontrar ningún animal. Me he encontrado con varios carteles como este que dicen Zoológico de Piedra, Museo del Viento. Es uno de los campos tafoníes más extensos del mundo. Muestra en su esplendor el arte de la naturaleza y sus inusuales formas de animales esculpidas en las rocas de granito a través de la erosión de millones de años. De estos carteles, y que también la multa de 2 a 100 UTM, me he encontrado unos 3 o 4. Pero no he encontrado ninguno que diga, esta es una tortuga, esta es una lagartija, esta es un tiranosaurio rex. Ninguno que diga qué cosa es, pues yo creo que eso es lo que falta, para que sea como más bacán la experiencia, porque para alguien como yo que no tiene mucha imaginación, parece, me cuesta un poco encontrar las cosas. No sé, desde lejos vi esto y se me asemejó bastante a una culebra o a una serpiente. Miren, esa es la boca típica de una serpiente, ¿sí o no? Como que las serpientes tienen ahí su cornillo peligroso y ahí tienen su boca y bueno, después le sigue para allá el cornillo. Entonces, podría ser la boca de una serpiente. Y bueno, ahí está su ojo. Este sería su ojo. Y bueno, ahí tendríamos una serpiente hacia atrás, miren. No sé si lo logran ver. Yo sí, la veo claramente. La boca de la serpiente, el ojo y para atrás su cuerpo, largo. O a lo mejor una anaconda porque igual es bastante grande.
aquí está la serpiente. Ahí tenemos un ojo. Ahí tenemos otro ojo. Y bueno, si se dan cuenta, su cuerpo para atrás es largo y está como de la piedra desde allá atrás. Viene su cuerpo y termina aquí en su boca. En su boca, en sus dos ojos. Wow, sí, es una serpiente que está encima de la roca, literal. Miren aquí, tremendas rocas y encuentro que todas tienen formas diferentes. La verdad es que no sé si ustedes en la casa encontrarán algo a esto, semejante a algo, algún ser vivo existente. El de allá no sé, igual como que tiene una cabeza larga. No sé, ¿qué ven ustedes en sus casas? No sé lo que verán. Bueno, quizás vean a mi papá ahí, al papá de Klaus. Y miren, ella se ve como un cerdo, un chancho, no sé, miren. Esa cabeza de ahí es como alargada. Ahí está su ojo, los hoyitos de la nariz chiquitito. Y ahí plano como un chancho. No sé si me entenderán, como un jabalí. Acá tenemos un jabalí, cabros. Miren esta piedra, la que está allá, como está firmada, como que si tuviese patas, literal. De verdad que, no sé, ni parece piedra eso. Hay que buscarle la forma de un animal. Y sí, así son la mayoría de las piedras aquí, todas raras, la verdad. Esa de allá llena de hoyo ahí. Y miren, no sé si se darán cuenta, yo lo veo ahí. No sé si ven el conejito. Ahí tiene una orejita, tiene la otra orejita más chiquitita, su ojito y su cara típica, la de un conejito. Un conejito, ahí tenemos un conejito, cabrón. Hasta con sus orejitas, literal. Bueno, de aquí se ve mejor, ahí se nota un poco mejor lo que es el conejito. Yo le veo cara de un perrito así que está apoyado en una piedra. Bueno, de aquí, como les digo, si lo vemos desde este ángulo, puede que cambie su forma. Bueno, un perrito apoyado en una piedra. No sé qué dicen ustedes, chiquillos. Yo del lado de allá lo vi bien como un conejito. De acá, sí, puede ser un perrito apoyado en la piedra. La verdad no sé. Mira, Claudio, al lado también hay uno que tiene la cabeza de perro. No sé si lo ven. ¿Cuál, el que está allá? Claro, la cabeza en la punta de allá. Bueno, mi papá lo ve como un perro y yo la verdad es que lo veo como un búfalo. Miren, tiene cabeza de búfalo y sus dos patas, su pata aquí y su pata acá, como si fuese un toro. La forma de un... Yo no encuentro la forma de un búfalo así, de esos gigantes. Está en medio, el más alto, se le ve la parte de abajo como el cuello liso para arriba y un perrito de estos chiquititos que son peludos. Ustedes miran las partes de los lados, es como la oreja peluda que cae. Yo le veo la nariz, la boca en la parte de abajo donde está el cuello y los dos ojos que están arriba. Miren, yo en esta ocasión la verdad que intento mirar, miro, pero no logro encontrar lo que mi papá dice, porque bueno, acá nos damos cuenta que las mentes son diferentes y cada quien puede ver lo que se imagine. Él claramente ve un perro de estos peluditos chiquititos. Yo la verdad que no veo nada. Quizá alguno de ustedes le encuentre la razón y alguno me encuentre la razón a mí. La verdad es que va a depender de cada persona. Allá creo que hay uno, la verdad que yo no lo logro encontrar, por más que lo busqué de verdad por harto rato. Miren amigos, me quedé mirando este caballo. La verdad es que yo lo encuentro que es como un caballo. Ahí está su cabeza larga hacia abajo, su nariz, y atrás su espalda y atrás el poto. Bueno, un caballo que está descansando, que está sentadito, lo veo claramente. No sé ustedes si lo verán así. Miren lo bonita que son las piedras, miren para allá, qué hermoso de verdad. Aquí yo creo que cada cual puede encontrar lo que quiera, la verdad. Parece un erizo ese, no sé. Ese no sé qué parece también. Lo de allá, miren. Allá no sé, esa piedra de ahí como que tiene un ojo, la de allá está más plana. Miren, otro cartel más abajo de esta piedra gigante. La verdad es que puede que esta haya sido algo, pero como se dan cuenta, está en blanco. O sea, no hay nada escrito. Bueno, y obviamente nos falta el lado triste, el lado humano. La basura del humano, la basura del que fuma, la basura del que va al baño, la basura del que... de todo. Miren, ahí hay hasta un envase de sándwich que compraron en la Copeco, no sé, en algún servicentro, y lo vinieron a botar para acá. El lugar muy bonito, pero la gente muy sucia. Miren allá cómo están las bolsas de basura. Esto es el comienzo. Ya estamos llegando de vuelta al Pachamóvil. Ahí está el Pachamóvil y bueno, aquí está todo cochino este sector.
Acá tenemos como un perrito enojado, de esos como medio papiche. Ahí está su boca, la parte de abajo, arriba los ojos. Bueno, y esta es su boca para que lo entiendan. Aquí está su boca, ojalá que no me muerda. Bueno, aquí le metí la mano dentro de la boca, su ojo, y bueno, ahí está su cabeza. Bueno, no sé si lo alcanzan a ver o si se alcanza a notar. Yo eso me imagino, la verdad, a lo mejor ni es. Y bueno, amigos, aquí no sé si ustedes ven lo mismo que yo. Yo veo un lobo marino, un elefante marino, no sé, tirado, tomando solcito. Allá está su cabeza, allá está su cuerpo gordo, para atrás, echado encima de una piedra ahí. No sé si lo alcanzan a visualizar como lo visualizo yo, pero sí, creo que es como un lobo marino estirado encima de una piedra. O sea, tenemos animales marinos y además animales de reptiles, y además tenemos hipopótamo y tenemos de todo. Para que vean, solo depende de la imaginación y lo que uno piense, lo que hay aquí. Yo, miren, hasta un hipopótamo vi un elefante marino, vi de todo, la verdad. Miren ahí como dice el cartel, 11 kilómetros para Caldera, que es Caldera lo que está allá, un poquito más acá del zoológico. Y miren, Santuario Granito a 300 metros. O sea, estamos muy cerca de Caldera que se ve allá y del zoológico que acabamos de salir. Les quiero mostrar también lo que es el granito orbicular. Un lugar único que también está aquí en Chile y que también muchos chilenos no lo conocemos, pero lo tenemos aquí y deberíamos conocerlo, y les voy a mostrar cómo es y por qué es único en Chile. Para llegar cuesta bastante, ya que el camino es de tierra y tiene bastantes como hoyitos que hacen que el auto salte, pero la cosa es que está a la orilla del mar y es allá donde está el auto rojo. No sé si lo alcanzan a ver, pero por allá es donde tenemos que llegar. Imagínense, amigos, que somos más de 200 países en todo el planeta y solamente en Finlandia, Australia, Guatemala, y adivinen cuál es el país sudamericano que tiene este fenómeno. Es Chile. Claro, somos 4 los países en el planeta en el que ocurre esto, y muchos chilenos no tenemos idea que aquí en la tercera región existe esto tan increíble. Wow, miren, el lugar es bastante bonito y también un poco de difícil acceso. El Pachamóvil es todo terreno, así que no hay problema. Hay una flechita que nos indica que hacia el lado de allá está el granito orbicular. Y claro, esas piedras de ahí son, y vamos a ir a verlas ahora con detalle. Y miren también la playa, lo hermoso que se ve. Es muy, pero muy bonito el lugar. Un poco difícil acceso, pero se puede, todo se puede. Y bueno, amigos, hemos llegado y miren lo que nos recibe aquí: Santuario de la Naturaleza Granito Orbicular. Ahí está toda la explicación científica. Y bueno, aquí alrededor tenemos esto para que la gente tome tecito o cualquier cosita. Aunque no lo crean, no es que esté muy escondido, hay gente que también viene para acá de visita, como turistas. Y la playa, amigos, de verdad que es hermoso. El lugar es precioso, miren para atrás, espectacular. Y más encima tenemos este lugar único en el mundo que se los voy a mostrar a continuación. Esto es lo que yo les decía, miren qué rareza. Piedras normales, pero miren esto, es de verdad impresionante. Miren lo que está ahí, lo que está ahí, lo que está allá, lo que está allá, y miren lo que está aquí. Wow, de verdad, realmente hermoso. Una piedra con muchos circulitos o frases que se han ido cortando. ¿Y esto por qué sucede? Primero que todo, como les dije, es una rareza a nivel mundial. Y bueno, es la placa de Nazca, la que está a unos 15 kilómetros más al interior del mar, la que ha ido desplazando todo esto. Y bueno, tuvo su rareza, que fue que el magma se seque lentamente. Esto hace que salieran estas pelotitas aquí. Pero miren, de verdad que bonito, y como les digo, es algo único. En 4 partes del planeta existe esto. Y bueno, en Chile somos uno. Ahora que no tengamos idea es otra cosa, pero de que está, está. De la época jurásica, más de 200 años que está esto. Es muy primitivo, muy antiguo, más incluso que el desierto de Atacama, y eso que el desierto tiene unos 150 millones de años. Es muy antiguísimo, pero aquí está. Miren las circunferencias, casi de 7 centímetros por lo que leí. Este sitio igual fue declarado Monumento Nacional en 1987. Y bueno, aquí está. Miren, esta piedra de aquí es normal, la de aquí granito orbicular. La de aquí es normal, y aquí como que si lo hubiesen dibujado, se divide en dos. Y miren, para allá granito y para acá normal. Magma seco lentamente, piedra normal. Wow, qué bonito y qué increíble. Hay mucho en este sector, pero solamente en este sector del gran desierto de Atacama. Impresionante. Y miren, hay muchas personas que vienen como de turistas. Ahí están sus autos y vienen a ver este espectáculo de la naturaleza.
Ya chiquillos, yo sé que muchos se preguntan cómo llegaron estas piedras aquí si tenemos una costa tan larga en todo Chile desde Arica a Punta Arenas. Pero bueno, este lugar es único, este centímetro. Ustedes pensarán que son solamente estas piedras, pero se dice que hacia abajo está el iceberg completo. Esto es solamente la punta del iceberg y bueno, es específicamente magma secado lentamente. ¿Por qué? Porque 15 kilómetros al interior está la placa de Nazca que cada año se mete 7 centímetros y eso hace que el continente en el cual estoy parado ahora se vaya levantando un poquito, se vaya levantando otro poquito y de a poquito han ido aflorando estas piedras. Y bueno, solamente el tiempo va a hacer que cada vez se vean más las piedras porque el continente va a ir avanzando cada vez más. Pero en conclusión, 100%, cada una de estas pelotitas de silicio que tenemos aquí es magma seco. Ustedes se preguntarán, pero cuando un volcán explota, ¿también tira lava? Pero es que lava y magma tienen una gran diferencia. El magma es que está dentro, en cambio la lava es la que sale. Y este es magma seco, pero lentamente. Como les digo, han sido cerca de 200 millones de años, 200 millones para que esto llegase a estar así. Bueno, de verdad es una extrañeza, pero hermosa, de la naturaleza, que la tenemos aquí en el norte de Chile, en Caldera, el granito orbicular. En conclusión, amigos, la fractura magmática que tenemos aquí, por allá tenemos un lado liso y aquí viene la fractura que recibió un poquito de agua y eso hizo que formaran estas pelotitas. Y por acá termina la fractura, no sé si se darán cuenta, pero se nota claramente la diferencia. Aquí tenemos donde terminó la fractura, aquí donde entró la agüita con silicio y para allá plano. Wow, increíble. Y bueno, amigos, desde la playita, no desde aquí por si acaso, sacamos estas piedritas con cristales de la fractura para que las tengan en su casa los que me apoyan en Patreon. Aquí les voy a dejar el Patreon y muchas gracias de verdad por apoyarme. Este miércoles voy a sortear estas piedritas en Patreon. Y bueno, hijos de la Pachamama, ya desde aquí, desde el granito orbicular, la verdad que un lugar impresionante, único en el mundo. Bueno, hay 4 lugares más en el mundo, pero dificilísimo encontrar otros lugares. Y también después de haber visto este llamativo lugar llamado Zoológico de Piedras, donde podíamos ver animales, de verdad, lugares que están al lado uno del otro aquí en Caldera, pero que muchas personas lo desconocen. Y bueno, si es que algún día vienen al desierto florido, vienen acá a visitar la tercera región, pueden pasar a estos lugares que son bastante únicos y también bonitos. Uno ocasionado por el viento, otro ocasionado por una rareza geológica o por magma volcánico, las dos por millones de años. Espero que les haya gustado el video, no olviden seguirme en Instagram, suscribirse al canal, hay muchas personas que me ven pero no se suscriben, es totalmente gratis y con eso me ayudan bastante. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon, les voy a dejar aquí por si es que alguien me quiere apoyar en Patreon para poder seguir viajando y visitando lugares como estos. Le doy las gracias al papá de Clau que está atrás, muchas gracias papi, le dejo acá su Instagram y nos estamos viendo el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.